¿Qué tal? Acá estamos en la siguiente parte del curso de reversing. Recordamos que este es un curso de reversing. Yo soy un reverser, no soy programador, por eso les los mando a leer del curso de programación de una página que supuestamente ahí pueden aprender realmente a ir programando, a darse a ir programando el que no sabe y en C++, y el que sabe, bueno, mejorar. Y bueno, el que quiera programar, por supuesto, después puede seguir ese curso, terminarlo, hacer otros y mejorar. Yo no soy un gran programador, me la rebusco más o menos. Por eso no trato de enseñar la parte de programación, sino la parte donde me la rebusco, que es donde hago reverse. Bueno, lo que vamos a compartir la pantalla. Acá está, minutito. Bueno, ahí está, la pantalla compartida. Vemos que ahora vamos a ver la parte 4, la parte 5 y la parte 6. La 4 y la 5 son pura teoría, ustedes la pueden ver, y en la 6 empiezan los ejemplos, ¿no? Bueno, repasando un poquito, vemos acá mirando por encima, ¿no? Que no vamos a ver todo, los operadores aritméticos, todo esto, bueno, lo tienen que estudiar. Esto el que quiere, después lo vamos a poner en práctica, por supuesto, en la parte de reversing, asignación, operador coma, operador de comparación, todo, operadores lógicos, bueno, tabla de verdad, operador size-off, todas estas cosas las tienen que estudiar, por supuesto, porque si quieren programar tienen que saberlo, y el que lo sabe, por supuesto, y solamente necesita la parte de reversing, no las necesita, las mira por encima y listo. Después tenemos la parte de sentencias, que es esta de acá. Bueno, también habla como lo que es una expresión, cuando se asigna una asignación, ¿no? Que se asigna un valor a una variable, o se asigna una sentencia de asignación son una variable, el operador de asignación y la expresión. En este caso, por ejemplo, cuando llamamos a la función mayor, el resultado de esa función se asignaba en esta variable m. Bueno, bucles, acá empieza con los tipos de bucles, while, ¿cierto? El while, esto lo tiene que aprender, ¿no? Mientras este valor sea menor que 100, x, y se va incrementando para que vaya lupeando, ¿no es cierto? Y va sumando x igual a x más 1, lo va sumando el loop, y cuando llega a x igual a 100, esto se va a mantener mientras sea menor que 100, cuando sea igual sale. Y bueno, lo mismo, hay distintos tipos de bucles. También está el do while, do es hacer esto mientras x sea menor que 100. Entonces se va a repetir y x se va incrementando. Cuando x, o sea, esto se hace mientras sea x menor que 100. Cuando sea igual a 100, ya esto va a salir solamente y va a continuar. Bueno, acá están, como se, digamos, la sintaxis. Y después, bueno, está el for, el para for, ¿no es cierto? El for, acá está la sintaxis, ¿no? Pues sabemos que for, desde un valor inicial, por ejemplo, i igual a 0, podemos declarar el tipo acá, int de i igual a 0, podemos declarar una variable acá o la podemos declarar afuera, ponemos solamente igual a 0, se va a repetir mientras i sea menor que 100, y este es como se va incrementando. En este caso se incrementa i igual a i más 1, y dentro se pone el código que queremos dentro del loop se pone el código que queremos que se repita, ¿no? Y bueno, acá hay ejemplos, ¿no? De do, while, después etiquetas case y default, el switch, bueno, todas cosas que vamos a ir viendo en los ejemplos. Estos son los switch para que, según una letra que le pasemos en este caso, va a ir al case A, case C, cada uno tiene un código que se puede colocar de abajo del case acá. O sea que cuando ese switch lo que hace es decidir a dónde va a ir, según este valor, que es el que va a decidir. Si la letra es A, va a ir a este case A y va a ejecutar lo que está dentro del case, y no, si es C va a ir acá y así. Bueno, y hay un valor por default también que, si no es ninguno, viene acá. Bueno, después tenemos otros ejemplos de switch case. Esto más o menos se lo tiene que saber, ¿no es cierto? Y bueno, después tenemos ejemplos de ruptura con break, o sea, cuando se llega a un punto donde hay break, se sale dentro de un for. En este caso vemos que hay un for, y este for se repite, este for se va a repetir, y cuando encuentra el break va a salir del for. Entonces ese es una ruptura, ¿no es cierto? Y lo mismo acá, cuando se da una condición y se llega al break, se sale fuera del while. Después continue, en el caso de continue,
el uso de esta sentencia ignora todo y vuelve a iterar, o sea, comienza a siguiente. O sea, si llega ahí, no continúa, digamos, no sale dentro del bucle, pero ignora lo que está abajo, ¿no? Y va a hacer de como que vuelve a hacer otro, otro bucle más al principio. Va a evaluar nuevamente como si fuera uno más, o sea, no continúa. Bueno, después tenemos sentencia de salto, goto, que va goto a tal lugar. Eso, y sentencia de retorno, return, es cuando termina una función y retorna, puede retornar un valor según el tipo de dato de la función, todo eso ya sabemos. Bueno, todas estas cosas las vamos a ir viendo y después vemos la parte 6, ¿no es cierto? Que son cómo se declaran las variables. Bueno, ya sabemos que le tenemos que poner el tipo y el nombre de la variable y bueno, la podemos asignar, la podemos inicializar en el inicio, ahí cuando la declaramos, o la podemos declarar después, pero conviene siempre inicializarla, aunque sea con cero, digamos, cuando la declaramos. Eh, bueno, también están los ámbitos de las variables, puede ser global o puede ser local. Local solamente tiene uso dentro de la función y global es genérico para todas las funciones. Después habla de enmascaramiento de variables. Ven, por ejemplo, acá hay una variable global X, como está fuera de todo, las variables globales se ponen fuera de todas las funciones y tienen validez para todas las funciones. Pero acá dentro hay otra variable local X. En ese caso, como tienen el mismo nombre, acá la que vale es la local, todo esto se hace sobre la local, y la otra, digamos, no se toca acá adentro porque localmente esta tiene valor sobre la global, ¿no es cierto? Y después tiene operador de ámbito, que es el mismo caso, pero si yo quiero trabajar sobre las dos, vemos que acá eh, trabajo sobre la local, que se define localmente, y hay una global que se llama igual, y si quiero trabajar sobre la global, tiene el codiguito el simbolito de los dos puntos seguidos. En el caso doble dos puntos seguidos X hace referencia a la variable global y la otra normal a la local. Y ahora vamos a los problemas, ¿no? Vamos a empezar con los ejemplos, que esa es la parte, los ejemplos de todo lo que se vio hasta ahora, que eso es la parte interesante, ¿no es cierto? Que son los códigos que vamos a reversear. Que eso es lo que nosotros realmente estamos haciendo. Este curso mío es el curso de reversing, no es el curso es el curso de C++ sobre el cual estamos aprendiendo a reversear. Pero lo que nosotros queremos aprender en este caso es reversear. Por lo tanto, vamos a armar estos ejemplitos que hay acá. Un minutito. Bueno, acá antes de comenzar con los ejemplos, habla de cómo utilizar, sin ponerse a explicar completamente, porque después lo va a explicar mejor, el CIN y COUT, o lo que yo lo llamo SIN y COUT, a veces así a lo bruto. Y eso es para ingresar, CIN podemos ingresar de teclado alguna entrada y COUT imprimirlo en la salida, ¿no? En la salida del teclado, en la consola. Podemos ingresar de CIN, ingresamos en la consola, que sea un texto, un valor, algo y COUT lo imprimimos. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Se trata de la salida estándar, COUT, y la entrada estándar, CIN. Estos objetos nos pueden enviar a la pantalla o leer desde el teclado cualquier variable o constante, incluidos literales. Por ahora lo veremos más adelante, bueno, pero es importante porque los van a usar en el código. Entonces vemos que COUT, o sea, el uso es muy simple, hay que utilizar este include para ingresarlo porque no viene por default en C++, sino que hay que ingresar estas librerías, include IOStream, y hay que por ahora, esto no lo explica, pero lo dice así nomás que hay que colocar esto para utilizarla, el using namespace std, y entonces nosotros para imprimir en la consola, utilizamos cout y el símbolo este doble menor, y después lo que queremos imprimir. Si queremos volver a imprimir otra cosa, otro símbolo doble menor y otra cosa, y se va a pegar uno al lado del otro las cosas que vayamos imprimiendo. Y CIN, lo mismo con el símbolo para el otro lado, el doble mayor, y a dónde queremos guardar lo que, o sea, lo que queremos ingresar. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? Vemos lo que tenemos que, el include, el user namespace, y bueno, en este caso, una variable int, o a, y ahí hace CIN en a, o sea que lo que yo tipé se va a guardar en a y va a ser un entero, lo va a tomar como un entero. Y después el cout para imprimir lo que ingresé. O sea, la variable a vale, imprime primero esta string, porque este cout tiene esta parte que imprime esto, y después, a continuación, imprime el valor de a, ¿no es cierto? Cuando es una variable la que se coloca, se imprime el valor de la variable, en este caso, lo que acabo de tipear. O sea, que acabo de imprimir lo que acabo de tipear. Bueno,
Eh, bueno, dice un método muy útil para hacer out es endl, endl. Cuando yo coloco un endl, me hace un salto de línea, eso para cuando quiero hacer, digamos, acá en vez de que, acá se imprime a continuación una de otra, pero si yo quiero hacer un salto de línea después de la última impresión, después de imprimir este hola, por ejemplo, imprimo este hola y después esto lo que va a hacer es saltar a la próxima línea. Bueno, bueno, dices, a veces después de una lectura mediante sin pueden quedar caracteres pendientes de leer. En este caso hay que usar más de una línea sin get. En este caso, bueno, integer de A, la variable A va a estar y sin get, con lo cual entran los caracteres que quedaron en el buffer. Eso ya lo vamos a ver en los ejemplos. Bueno, entonces vamos a empezar con los ejemplos. Vamos a empezar con estos ejemplos. Vamos a armar estas funciones y vamos a reversearlas para ver cómo se ven a bajo nivel. Esto tiene ejemplos de todas las cosas que se utilizaron hasta ahora, por lo tanto vamos agregando cositas poquito a poquito. Un minutito. Bueno, acá tenemos el primer ejemplo que muestra acá en la página. Es este. Lo copiamos, lo pegamos. Perdón, es este. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. El ejemplo 6.1. Este. Lo vamos a pegar acá. Si lo ejecutamos, vamos a ver, bueno, lo compilamos, rewill, sale sin error. Tarda un poquito, ahí está. Lo compiló. Si lo ejecutamos, donde va a estar without debugging, vamos a ver que, bueno, imprimes, no es múltiplo, es múltiplo. Lo único que queda feo es que vemos que los caracteres, no imprime los caracteres con acento, los caracteres españoles, ¿no es cierto? Bueno, hay muchas formas de hacer eso con Unicode, pero bueno, una forma fácil es incluir la librería locale, esta .h, yo lo tengo acá comentado, y después dentro del main poner set locale SEO Spanish, y con eso, bueno, se lo voy a descomentar. Después lo voy a sacar, pues yo voy a hacer el mismo que hizo él, ¿no? Para que vean cómo hay una posibilidad para imprimirlo así, ¿cierto? Lo descomento, y ahora vamos a ver que esto acepta Spanish. Obviamente, si uno se maneja en Unicode, acepta todos los caracteres, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces lo corremos y vamos a ver que ahora, ven, aparecen los acentos. Esto es sencillo para zafar en el momento, pero conviene mejor manejarse en Unicode. Pero bueno, ahora lo vamos a comentar de vuelta. Así vamos a reversear y le hacemos el mismo reversing que él, o sea, la misma función que él puso ahí. Así seguimos más o menos el mismo, digamos, la misma secuencia, ¿no es cierto? A ver, un minutito que busco el IDA. Bueno, ahí abrí el ejecutable C4, C5, C6 porque había renombrado todo, ¿no? Había renombrado todo a C4, C5, C6, ya que son los capítulos estos los que estamos viendo. Y ahora es esto que estamos viendo acá, que es horrible. Y por supuesto le vamos a poner de Manglet Names, ¿no es cierto? Vemos ahí que con The Magnet Name la cosa se pone un poco más linda. Si quedan feos, digamos, las flechas, quedan mal. Hay que poner acá layout graph, entonces se vuelve a arreglar. Y ahí queda un poquito más lindo, ven, ya, sí, ¿no? Queda más lindo. Inclusive uno, si quiere hacerlo más simple, ¿no es cierto? Lo puede agarrar y donde dice The Magnet Names, le digo, esto por ahí después no conviene por ahí en todo momento, pero si uno lo quiere simplificar un poco, puede poner acá names, setup short names, y le pone todas las tildes acá. Igual algunas las va a quitar, pero bueno. Entonces vamos a ver que ahora, cuando pongamos OK, queda mucho más corto todavía, ¿no? Queda más cortito, ¿no? Checkout, así, menos, digamos, más sencillo lo que está haciendo. Después, bueno, cuando uno ya sabe más bien todos los significados de cada cosita, por ahora el count simplemente y el sein, esto es solamente el count y el sein que lo usamos para imprimir, o sea que por ahora no estamos reverseando eso. Bueno, entonces acá tenemos el main. Vamos a empezar a reversear despacito y vamos a ir viendo qué es lo que hace. Un minuto. Recordemos que la salida del programa era primero va tomando el 1 y después no es múltiplo de 3. 2 no es múltiplo de 3. 3 es múltiplo de 3. 4 se va agarrando los números de 1 hasta 20 y después va fijando si es múltiplo de 3 o no y lo va imprimiendo. Y vemos acá que, bueno, eso es lo que hacía, ¿no? Tiene una variable entero acá y, bueno, saquémosle el locale porque esto por ahora ya lo sabemos, pero no lo vamos a usar. Y esto también. Ahí está.
Entonces ahora, ¿qué hace? Hace un for que va desde i igual a 1, comienza en 1, o sea, el valor inicial de esto es 1, no empieza en 0, porque esto se setea acá. Este int se podía haber puesto acá adelante, int 1 igual, int i igual a 1, pero bueno, acá lo seteó acá afuera, y bueno, ya una vez que está declarado, una vez que está declarado acá, se asigna acá el valor inicial. Esto va a hacerlo mientras que i sea menor o igual que 20, o sea que va a ir i desde 1 hasta 20 inclusive, porque mientras sea igual esto se mantiene mientras se realiza, mientras esto es válido, y esto es válido mientras sea i menor o igual que 20, y igual también funciona, por supuesto, porque esto es true, y igual a 20 es true. Y más es como se va incrementando, 1 más 1. O sea que esto va a ser un loop donde va a imprimir primero el valor, en este caso va a empezar por 1, va a mostrar el número, el número inicial, va a imprimir 1. No hay salto de línea, por eso lo que viene va a imprimirse a continuación. Recordamos que acá imprimía el 1, pero no hay salto de línea. Después viene lo que está a continuación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, imprime el 1 y después sí, y hace la división para saber el resto, ¿no? Y con esta división agarra y divide el número, dividido 3 y se fija si el resto es 0, porque esto me da el resto de la división. Si el resto es 0 significa que es divisible, ¿cierto? Que es múltiplo, digamos, que es múltiplo de 3. Porque si algo lo puedo dividir por 3 y me da resto 0, significa que es múltiplo. Entonces estoy chequeando si el resto es 3, si el resto es 0, y si el resto es 0, imprimo es múltiplo de 3. ¿No es cierto? Que sería lo lógico. Si no, else, ¿cierto? Si es esto. Y si no, else, voy a imprimir no es múltiplo de 3. Por supuesto, si el resto no es 0, no tengo que evaluar nada, porque una condición me lleva acá, y si no, es porque es distinto de 0, no es múltiplo de 3, y ahí sí hago el salto de línea. Cuando termino de imprimir, es múltiplo de 3 o no es múltiplo de 3, hago el salto de línea para en el próximo loop el siguiente número, ¿no es cierto? Va a venir acá, o sea, esto imprime dentro de un loop, imprime el 1, no es múltiplo de 3, y acá hace el salto de línea y va al segundo y así va haciendo. Entonces, bueno, ahora vamos a verle eso a bajo nivel. Una de las cosas que vamos a ver es el uso también, a veces para ayudarnos, acá todo sirve, ¿no? Cuando hacemos reversing todo sirve, no es necesario que lo vamos a hacer todo así, ¿no? Con el decompilador, pero bueno, el decompilador está y a veces ayuda sobre todo con las partes de C++ que no conocemos bien y nos tira una ayudita, ¿no es cierto? Bueno, el decompilador se arranca con F5 y me muestra digamos, el decompilado de la función donde está, que se parece bastante al código original. Ya vamos a ver, vemos acá. Pero bueno, ¿para qué lo uso? Yo no lo voy a usar para completamente por ahora, porque quiero aprender el reversing acá de bajo nivel, pero las partes estas digamos, que son más específicas de C++, como el cout y el sein, vemos que acá ocupan varias líneas. Entonces, si yo acá marco en el decompilador, yo lo saqué afuera el decompilador, ¿no? Saben que esto puede sacarse afuera. Acá tenemos la barrita esta, que cuando pongo ven que cuando pongo el mouse se agranda y eso me permite acomodarlo en cualquier lugar. Puedo acomodarlo ahí, ven, está al lado. O puedo llevarlo acá las tabs y ponerlo ahí en una tab. Podemos sacarlo de acá. Entonces lo agarramos de ahí y lo ponemos acá en una tab. Por acá, bueno, lo ponemos ahí en una tab. O sacarlo y ponerlo donde queremos. Y ya tiene esa ventaja, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es hacer clic derecho, synchronize with, le ponemos esa tilde, que se sincronice, normalmente viene desincronizado, pero le ponemos que se sincronice. Entonces cualquier cosa que vamos mostrando nos va a mostrar en verde la línea esa, ¿no es cierto? Eso nos ayuda, vemos que la línea esta del cout, cuando la marcamos, nos marca que corresponde a estas 3 líneas en verde. Estas 3 líneas equivalen a la línea esta del cout, como C++ tiene, digamos, estas expresiones que a veces abarcan varias líneas, conviene a veces darse cuenta, ¿no? Que vemos que ahí esta línea equivale a esto, esta línea equivale a esto, entonces eso nos ayuda. Bueno, como vemos, esto es el cout. Estas 3 líneas es el cout. Lo único que hace es imprimir el valor inicial. Vemos que mueve 1, ahí este es el valor inicial del loop. Este se llama igual porque tenemos los símbolos, así que i va a valer lo mismo que en el código. O sea, tiene el mismo nombre que acá, que la variable, si no tendría un nombre cualquiera cuando no tenga símbolos, pero por ahora ahí mueve el 1.
lo compara con 20, este 14 es el 20 decimal, puedo hacer clic derecho y si quiero ponerlo en decimal. Si no, si tiene la H, por supuesto es hexadecimal, acá el 20 es decimal. Lo compara con 20 decimal, si es más grande ya sale, o sea que esto se va a repetir, este loop que va a venir por acá, vemos que esto es un loop, va a venir así, va a venir así, ¿no es cierto? Y después vemos que acá da la vueltita y vuelve por acá. O sea que solamente va a salir de ese loop cuando sea más grande que 20, que es lo que vimos acá, ¿no es cierto? O sea que este loop se va a mantener mientras que sea menor o igual a 20. Solamente acá sale cuando es más grande de 20. O sea que sale ya, ahí viene por acá que esta sería la salida, ¿no es cierto? El celestito será la salida. El loop abarcaría todo esto, ¿no es cierto? ¿Y qué haría? ¿No es cierto? Primero hace el count de i, ¿no es cierto? Del valor. En este caso el primero sería 1. Pone n de x, que es el segundo argumento. O sea, recordamos que acá lo imprimimos. Y el count tiene el argumento. El primer argumento es el realmente, o sea, la función count no la vamos a explicar ahora, después la vamos a explicar. El primer argumento es el mismo std count. Y el segundo argumento es lo que queremos realmente imprimir. Por eso tiene varias líneas, porque en el primer argumento hay que pasar a RCX este stdCount, y el segundo argumento es el número 1, que en este caso es la variable i, que en este caso vale 1, y que va a RDX y acá lo imprime, ¿no es cierto? O sea que esto, ahora después lo vamos a tracear y vamos a ver que acá lo que hace es imprimir 1 sin salto de línea. Después agarra el 1, lo mueve a EAX, pues un entero, entonces tiene que usar la parte baja, el de Word, o sea, EAX. Y bueno, y después hace la división, ¿no es cierto? Ahora vamos a mostrar estas instrucciones y vamos a explicar que hace la división y testea en la división siempre queda el resto n de x, ¿no es cierto? Este div lo que está haciendo es dividir ese x con 3, ¿no es cierto? O sea, este SX, NAX, perdón, NAX mueve el 1 y divide el 1 por 3, o sea, porque SX significa que siempre divide lo que está en NAX por SX, que es 3, o sea, divide 1 con 3. Y el resultado se guarda en NAX y el resto en NDX. Por eso mueve NDX a EAX y lo testea el resto. Esto sería el resto y lo testea ahí. ¿No es cierto? Y bueno, si es 0, si no es 0, va a no es múltiple. No es múltiplo esto, ¿no? Que vemos que la string no es múltiplo, que podemos apretar la A para que se vea entera, porque no está bien definida. La apretamos acá. La no me la. Ah, porque sí, claro, ya no me lo toma como ASCII porque llega hasta la M y la U acentuada no me la toma como string ASCII porque esta ya es un carácter que no es no es ASCII. Si la ponemos como único, a ver, igual no sé. Vean que ya ahí sale como chino, no queda bien. Volvamos a. Claro, si acá este fuera un carácter válido ASCII, seguiría la string, no es múltiple, pero como es una U acentuada, se corta ahí, no es M. Acá iría, este sería la U acentuada y después múltiplo de 3. Así que, a ver, un minutito. Bueno, una forma de más o menos que se vea algo mejor sería apretar la U acá, porque esto lo teníamos así, ¿no? Apretamos la U para que se undefina. Vemos que queda todo como bytes, lo marcamos así, desde el principio, y apretamos Edit acá Array o el shortcut, y entonces acá va a tomar como que es un array de caracteres y lo va a crear como un array, lo va a forzar, y vemos que va a quedar, bueno, ahí quedó horriblemente feo. A ver, un minutito, que me quedó feito. Ah, no, mejor es directamente desde acá marcar desde acá la string así como está, y acá apretar array, ahora sí, apretamos array, y entonces ahí nos lo va a convertir en un array más. ¿Ves que dice no es tal carácter FA, múltiplo de 3? O sea que me lo hace así, digamos, en una especie de una sola línea, pero bueno, queda feo, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Podríamos hacer acá lo mismo. Es múltiplo, acá podemos hacer array. Igual siempre va a tener ese problema, ¿no? Porque no se va a ver lindo, pero bueno, vemos que dice es múltiplo y bueno, el carácter lo pone como con el código del carácter, ¿no? FA. Bueno, volvamos a donde estábamos, ¿no es cierto? Vamos a
acá. Bueno, entonces acá dice, ahora por lo menos acá vemos es múltiplo de 3, no es múltiplo de 3. Entonces, sabemos que va a dividir, va a chequear el resto, y ahí va a ir a múltiplo de 3 y no es múltiplo de 3. Por supuesto, bueno, acá se puede ver eso mismo, ¿no? Este es el for, acá divide por 3, la división entera para sacar el resto, y por supuesto, ahí si el resto es diferente de 0, va a ir a eh, acá no es múltiplo de 3 porque el resto es diferente de 0. División entera de 3 me da distinto de 0, entonces me dice si es distinto de 0 no es múltiplo de 3. Y si no, va a esta parte, es múltiplo de 3, ¿no es cierto? Y al final, acá lo que hace es imprimir el carácter endel, el endel ese que estaba acá, ¿no? Endel. Ahí está. Vamos a hacerlo así. Entonces, bueno, acá lo que hace es imprimir el salto de línea, ¿no es cierto? El endl que está acá. Entonces, bueno, y después ahora se incrementa la variable a x y ahora va a valer 2 la segunda vez y va a volver acá al loop. Y una vez que una vez que llega a 20, o más 20, sería más de 20, ¿no? Porque si es 20 todavía es igual, lo va a imprimir y va a salir acá. Vamos a revertir, digamos, a debaguearlo un poquito. Bueno, una cosita que me falta explicar, bueno, que en la división con signo hay que siempre hacer CDQ, la instrucción CDQ antes de hacer la división para extender el signo de AX a E de X, porque si no nos da error en las operaciones cuando el resultado sea negativo. Bueno, eso después lo vamos a ver. Pero bueno, lo importante acá es que toma el resto, ¿no es cierto? Que el resto de esa operación lo mueve a X y lo testea. O sea, acá hasta acá vamos bien, vamos a debaguearlo. Vamos a ir acá debagueando. Vamos a ir a local window debugger y vamos a debaguear. Bueno, acá vemos que primero hace el conocido sub RCP 38, que ya vimos que era para ajustar el stack, ¿no es cierto? Una de las cosas que ahora cuando terminemos el ejemplo lo vamos a ver, que no lo mencioné o que en realidad lo evité mencionar, ahora después la vamos a ver justito sobre ese sub RCP 38 que Micron me dijo, mi compañero Micron de la lista me dijo, bueno, cuando yo les dije, sí, este valor que resta, recuerden que lo reservaba para el shadow space, las variables, los argumentos que necesitaban las funciones, más las variables locales, y bueno, y después agrega un poco más de espacio. Yo dije así, bueno, mira, no es que agrega más espacio porque sí, sino que tiene que ajustar que siempre el stack, hay una normativa que siempre el stack, después de ajustarse acá, ¿no es cierto? Solamente puede estar desalineado, y desalineado significa desalineado, o sea, alineado a 16 o desalineado a 16, solamente puede estar desalineado a 16, digamos, antes, en el digamos, en el prólogo acá, o sea, antes de ejecutar esta instrucción, o al final de cuando sale, ¿no es cierto? O acá, después de esto. Pero siempre después del prólogo y antes del epílogo, el stack siempre tiene que estar alineado a 16. Eso lo vamos a ver. Por ejemplo, yo veo ahora que el valor de RCP termina en 8, no está alineado a 16, porque ahora vamos a ver por qué. Y cuando ejecuto la reserva esta, vemos que ya RCP termina en 0. Y siempre que termine en 0 va a ser alineado a 16, porque sabemos que 16 es 10 hexa y bueno, 30 dividido 10 hexa va a dar un número, digamos, un número, va a ser divisible, no va a dar resto. Y siempre después del sub RCP me va a dejar RCP alineado a 16. Siempre. O sea, ¿por qué? Hay funciones de Windows, sobre todo algunas APIs, que no funcionan si el stack no está alineado a 16. Entonces, o sea, siempre que haya un call, ¿no es cierto? Recordemos que en el otro programa, la primera función tenía un call y por eso hacía esta resta y lo alineaba. Si llama una función que después no tiene un call dentro, como era la otra, la función esa que habíamos hecho que devolvía el mayor, esa no tenía un call dentro, bueno, ahí puede estar desalineado, porque total no hay llamadas a funciones ni nada. Pero siempre que haya un call de cualquier tipo, una llamada a una subfunción o una API de Windows, siempre una vez que pase esto, el stack tiene que estar alineado a 16. O sea que le va a agregar, ese padding que le agrega el compilador es para eso, para lograr que el RCP sea siempre divisible por 16. Por supuesto, 30 es divisible por 16. No es necesario ser muy pillo para darse cuenta.
que si lo divido, vamos a hacer la cuenta un minutito. Lo vuelvo a ejecutar y vemos que, lo vuelvo al inicio antes y vemos que termina RCP en E8. Si yo divido 0x E8 por 16 decimal, ¿no es cierto? La división entera, vemos que el resultado, ¿no es cierto? Me da, o sea, la división común me da 14,5, tiene resto, o sea, no es exacto. Si yo hago la división entera, me lo redondea a 14, por supuesto, porque me descarta, o sea, me redondea, no tiene resultado, digamos, completo, digamos, no está, digamos, el coma 5, ¿no es cierto? Está solamente el resultado entero. Este es el resultado float. Entonces, cuando lo divido como división normal, digamos, en Python 3, yo lo estoy haciendo en Python 3, por supuesto, se puede hacer una división normal y te da el resultado float entre números enteros que no son divisibles, el resultado es float. Entonces vemos que E8 no es divisible porque da 14,5, tendría que dar un número exacto. Cuando yo lo ejecuto en la primera línea, voy ahí, vamos a ver ahora que el valor de RCP termina en B0. Entonces voy a dividir 0x B0 dividido 16 y ahí vemos que da 11,0, o sea que no tiene, digamos, es exactamente 11. 11 por 16 da B0, no hay ningún, o sea que es divisible, o sea que está alineado de 16. Entonces el stack, a partir de ahí, como habíamos visto, se tiene que mantener dentro de la función, siempre alineado a 16, por eso, una vez que está acá este 38, que es lo que movió el 38 inicial, que es el valor que tiene acá, siempre va a mantenerse ahí en, digamos, alineado a 16 hasta que, después que salga del loop todo y venga acá, haga de vuelta al lado de RCP 38 y acá se va a desalinear nuevamente. Ahora nos vamos a fijar que si nosotros entramos en cualquier call, cuando entramos en un call, vemos que ahí está alineado a 16, sigue, por supuesto, termina en B0. Cualquier función que llamemos, al entrar, si yo entro a esta función, por supuesto, el call guarda el return address acá, o sea que coloca un valor más encima del stack, o sea que este que termina en B0 ya va a terminar, ahí lo vamos a ver, en A8, ¿no es cierto? Entró acá y colocó este valor, o sea que ahora ya no está alineado a 16. Por eso, siempre cuando entras a una función, el compilador toma en cuenta que estás desalineado, porque obviamente entraste a la función desde un lugar que estaba alineado a 16, le agregaste digamos, y al hacer push, digamos, tiene 8 menos, 8, o sea, era B0, ahora es 8 menos, y entonces se desalineó, porque se corrió 8. Entonces hace la cuenta donde suma todo, como dijimos, el shadow space, más todo lo que necesita, y toma en cuenta estos 8 iniciales y lo vuelve a poner. Vamos a ver que ahora cuando ejecute acá, ping, 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 y una vez que hace todo esto y este es el prólogo, termina acá, ¿no es cierto? Donde hace el sub. Vemos que ahí, donde ya el RCP no cambia más. Entonces ahí cambia y vemos que ahora RCP otra vez termina en 0, o sea, es 0, o sea que se vuelve a alinear a 16. Bueno, lo comento como curiosidad, ¿no? Y aparte porque no lo terminé de decir, y bueno, eso está bueno saberlo. Vamos a ejecutarlo de vuelta. Realmente yo sabía que tenía que estar alineado, pero no sabía bien que el padding era relativamente, o sea, sabía que tenía que estar alineado a 16, pero no sabía que el padding que hacía era el que forzaba eso, gracias a Micron que me lo dijo, ¿no es cierto? Está bueno. Bueno, entonces sacamos el attack pointer, que ya lo vimos, y entonces vamos a ver que mueve ahí el valor 1, que es el valor que va a ir testeando dentro del loop, lo va a chequear con 20, ¿no es cierto? Si es más grande, va a venir para acá. Vemos que la flechita que está titilando es la roja, por eso, porque va a venir para la izquierda, todavía es menor que 20, si es más grande saldría, oye, si es más grande saldría para la derecha, mientras que sea menor o igual va a ir a la izquierda. Ahí dijimos que estas 3 líneas eran el count, podemos poner acá también si quieren el desensamblador, lo podemos poner ahí en un costadito, perdón, ya estoy, el decompilador, y lo podemos sincronizar también. Entonces ahí vamos a ir viendo cuando va pasando los distintos lugares. Vemos que al estar sincronizado, estamos ahí en lo que va a imprimir, que va a imprimir la I, entonces ahí vemos que pasa, y ahí vamos a ir a ver en la consola que imprimió el valor de I, que es 1, que sería, sin hacer salto de línea, el count imprime el 1. Después de ahí, hace el CDQ, o sea, mueve a X el 1, hace el CDQ, que es mover el signo
de R a X a R de X, en este caso, el signo como es positivo, o sea, sí, va a valer 0. No hay problema cuando... El problema si vos no usás C de Q es cuando el valor que colocas acá es negativo. Ya lo vamos a ver en algún otro ejemplo. En este caso no se va a dar porque va a dar de 1 a 20. Después movemos a SX3, ¿no es cierto? Y divide el 1 dividido 3, ¿no es cierto? Y entonces el resto va a estar en R de X. Vemos que el resto es 1, porque obviamente no es múltiplo. Y lo guarda el resto ahí y lo testea. Y ahí entonces no es múltiplo de 3. Va a seguir así con el 2. Acá imprime eso, ¿no? Acá imprimió, no es múltiplo de 3, y acá imprimió el salto de línea. Bueno, me olvidé de mostrarlo eso. Imprimió el no es múltiplo de 3 y el salto de línea. Va ahí, agarra el 2, lo compara con 20, otra vez vuelve a imprimir el 2 en la línea siguiente. Ahí está, el 2 lo imprimió en la línea siguiente. Viene acá, lo mueve ahí, hace el CDQ, que siempre es lo mismo. Por ahora, como no coloca el signo 0 en R de X, está 0 porque el signo es 0. Mueve a SX3, divide el 2 dividido 3, y el resultado en R de X da 2. Mueve de X el resto a X, lo resta. Bueno, y no es múltiplo de 3. Acá lo vamos a mirar bien, que ahí cuando pasa por el call, ahora va a imprimir, todavía no está impreso, vemos. Perdón, esta es otra cosa. Acá no está impreso, ahora va a imprimir, no es múltiplo de 3. Y bueno, ahí lo imprimió al pasar por el call. No es múltiplo de 3. Después, ahora imprime el salto de línea. Vamos a ver que salta de línea. Ahí está, el cursor está ahí, ahora va a ir ahí bien a la izquierda. Salta ahí. Entonces pasó a la línea siguiente. Incrementa y así va a ir haciéndolo con todos, ¿no? El 3, vamos a ver que 3 dividido 3, en este caso, mueve a ese X3. Al dividirlo, el resto de X da 0, porque 3 dividido 3, el resto es 0. Y entonces lo mueve ahí, y en este caso sí, imprime es múltiplo de 3, ¿no es cierto? Ahí, bueno, comprendimos este programita sencillo que ahora, digamos, imprimió es múltiplo de 3. Y así va a seguir. Puedo poner el mouse acá para que cuando termine, ¿no? Pongo el cursor acá, cuando salga del loop, para ver cuando salga del loop, y puedo ir a run hasta el cursor, o F4, entonces va a ir hasta ahí, hasta el cursor, va a hacer todo el loop y va a ir hasta el cursor, o sea que va a hacer todo el loop, y imprime de 1 a 20, todo si es múltiplo de 3, si no es múltiplo de 3. Y bueno, ahí sobre AX para ponerle el valor de retorno a 0, vemos que el valor de retorno de la función era 0, lo pone a 0, y es un the word, AX es un the word. Vuelve, en este caso, todavía acá el stack está alineado a 16, termina en A0, y ahora se va a desalinear, obviamente va a volver al valor va a volver un valor desalineado, que es de 8, valor fuera digamos, de alineamiento, y vuelve, ¿no es cierto? Vuelve acá. Bueno, entonces con eso nosotros ya vamos a ver, bueno, y cuando vuelve, por supuesto, se vuelve a alinear, porque al hacer, recordemos que estaba desalineado, cuando entra se desalinea por el returnadre que coloca, y al volver se vuelve a alinear, porque él se vuelve a mover en el otro sentido para el stack, y digamos se mueve hacia abajo 8 porque digamos vuelve el returnadre, ese return salta a ejecutar acá, y es como que quitar, aunque queda en la memoria, y se mueve 8 bytes hacia abajo el RCP y se vuelve a alinear. O sea que siempre dentro de las funciones, salvo en el prólogo y en el epílogo, RCP siempre el compilador se da maña para que esté, digamos, alineado, ¿no es cierto? Una de las cosas que nos quedó ver ahora, que eso lo vamos a ver ahora estáticamente, es la parte de la función de la representación estática, ¿no es cierto? Uno dice, la representación estática no es tan importante, pero es importante, todo es importante. Vamos a ver la representación estática de main. Hago doble clic en la i, y vemos que tenemos el returnadres. Recordemos que en esta función hacía 38 bytes de espacio hacia arriba. Entonces vamos a ir ahí. Vamos a ver que
Una vez, esa sería como digamos la foto del stack estáticamente, ahí está el return address y acá están los 38 para arriba que hace, digamos, para usarlo como shadow space cuando llame otra función, ¿no es cierto? En este caso no hay funciones con muchos argumentos, pero siempre se hace, digamos, por si acaso. Entonces recordemos que los 4 primeros keyword eran para el shadow space, acá hay 1, 2, 3, 4, vemos que esos son los cuatro keywords de Shadow Space. Y es una variable, o sea, no agrega más argumentos porque no necesita un quinto o sexto argumento para ninguna llamada. Se da cuenta el compilador que estos calls que están acá, ninguno usa un quinto o sexto argumento, si no lo colocaría ahí, digamos, debajo del Shadow Space. Acá no hay, o sea que solamente está la variable local i, que la coloca ahí, ¿no es cierto? Ahí debajo del Shadow Space. Y después, como dijimos, el padding que necesita para hacer que este padding que está debajo del, de la variable local, todo este padding, es el, como dijimos, para que cuando entre siempre quede alineado 16. Tiene ese sentido. Siempre se aprende algo nuevo, gracias a Micron. Yo sabía que tenía que estar alineado 16, pero no sabía que era el padding este era para eso, ¿no es cierto? Que siempre cumple la función de que si nosotros acá hiciéramos sub RCP de solamente esto, ¿no? Solamente esto, que es lo que necesita, no quedaría alineado a 16. O sea, haríamos sub RCP un valor menor y entonces acá RCP me quedaría que no terminaría en cero, sería un valor distinto, y cuando llame algunos calls, específicamente algunas funciones de Windows, va a crashear. Entonces, eso está hecho para evitar, digamos, el crash, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver el otro ejemplo. Creo que este ya está más o menos claro. Bueno, vamos a ver acá que es un programa parecido al anterior que hace lo mismo, pero aparte usa una función, aparte del main, que verifica si el número es divisible por 3 y un bucle del tipo while. O sea, va agregando cosas que fue usando y en vez de hacerlo todo en el main, hay una función que en este caso se llama múltiplo de 3, que es la que hace el trabajo y después vuelve al main. Vamos a copiarlo, el código, y lo vamos a pegar acá en el Visual Studio. Vamos a compilarlo a ver si está bien, si no tiene ningún error. Vemos que no tiene error, o sea que ahí está el ejecutable. Vamos a correrlo acá primero a ver si funciona. Vemos que funcionó. Vemos que eso es todo lo que hizo. 1 no múltiplo de 3, hace lo mismo que antes, ¿no es cierto? O sea que está bien, ejecuta todo y sale, ¿no es cierto? Hace el 1, no es múltiplo de 3, 2, o sea, la misma salida que antes. Bueno, vemos acá, bueno, de vuelta el include IOStream para usar el cout y el sein, el using namespace. Bueno, una variable booleana, booleana es si es falso o true, ¿no es cierto? Es una variable que puede tomar dos valores, falso o true. Perdón, una variable, una función booleana, que devuelve booleano, está múltiplo de 3, ya estoy medio sonso. La función múltiplo de 3, el valor de retorno es booleano, y el nombre de la función es múltiplo de 3 y el argumento es int. Esta es la declaración, acá arriba, y acá está la definición. Como habíamos dicho, siempre convenía declararla acá arriba, control Z. Inclusive, ni siquiera necesita este nombre acá, se podría quitar esto. Me confundió eso, esto no es necesario, pero bueno, lo dejamos porque lo hizo así. O sea que esta es la declaración, este es el main y esta es la función, ¿no es cierto? Entonces el compilador cuando viene va diciendo múltiplo de 3, acá está declarada, y bueno, cuando llega acá que la llama, existe, ya está declarada, entonces no tira error. Si nosotros no declaramos esto y esta función acá abajo, va a tirar error. Bueno, en el main se inicia la variable local i igual a 1 y utiliza un while. Mientras i sea menor o igual que 20, en vez de usar un for como la otra vez, mientras i sea menor o igual que 20, imprime count de i, imprime i, ¿no es cierto? Sin hacer salto de línea ni nada. Y después, si llama a la función múltiplo de 3, ya directamente chequea el resultado que devuelve múltiplo de 3. O sea, que este paréntesis lo que hace es chequear si me devuelve false o true la función múltiplo de 3. La llama acá mismo, ¿no es cierto? O sea que la llama y devuelve bool, y entonces este bool me devuelve false o true y chequea si es falso, si es verdadero va, es múltiplo de 3. Y si no, va, no es múltiplo de 3. O sea que el llamado a la función está dentro del mismo if, ¿no es cierto?
Y bueno, después de eso, que ya imprimió es múltiplo de 3, no múltiplo de 3, hace el salto de línea y incrementa con I++, incrementa el I, va incrementando de a 1 para incrementar en 1 acá. El Copilot te, te pone, cuando vos estás ahí en la línea, te va diciendo lo que hace cada línea. Bueno, hace sus cosas, ¿no? Tiene para eso le pagás, ¿no es cierto? Hace algo. Bueno, entonces es más o menos lo mismo, lo único que el if, o sea, digamos, cuando se decide si es múltiplo de 3 o no, con el if, la misma comparación está dentro, o sea, el chequeo de si es verdadero o falso está, digamos, en este llamado, que el valor o sea, chequea el valor de retorno de esta función que llama múltiplo de 3 de i, cuyo valor de retorno es booleano, entonces está chequeando el valor de retorno de la función. Bueno, vamos a ir ahora, bueno, lo compilamos, no me acuerdo. Lo compilamos, vamos a ir a IDA, vamos a abrirlo, a ver un minutito. Bueno, entonces lo vamos a abrir en IDA, dijimos. Vamos a ir acá a IDA, Open, o vamos a hacer directamente como es el mismo ejecutable, el mismo nombre, lo abro de acá. Y ahí tiene que aparecer de vuelta. Lo sobrescribo y vamos a ver acá que me sale todo feo. Vamos a ir a The Magnet Names, igual que la vez anterior. Option, The Magnet Names. Names, le podemos poner que ponga todo más sencillo para que no se vea tan feo. Vemos que ahí va a ser mucho más fácil. Arreglamos el gráfico, el layout graph, y ahí sí, ahora quedó mucho más sencillo. Bueno, una de las cosas que se pueden preguntar ustedes, ¿no es cierto? Yo acá tengo el de compilador, vemos aprieto F5, lo saco acá afuera, lo agarro de ahí y lo pongo ahí. ¿Para qué quiero saber reversear si el descompilador me muestra todo así, igual que ese código? Bueno, no siempre es así. En funciones sencillas, acá tenemos los símbolos, el descompilador al tener los símbolos prácticamente te pone el código original, pero si no tenés los símbolos no es tan igual el código y a veces necesitas, o sea, te ayudas un poquito con el descompilador, pero no es exactamente que te muestra el mismo código como está acá, te lo muestra todo feo y hay que ayudarse mucho con lo que entendés acá con en el desensamblado. Y lo que vas debugueando y hacer reversing estático te vas a ayudar, porque esto te da también una ayuda, pero no va a ser lo mismo que vemos acá tan alegre, tan sencillo. Vemos que acá prácticamente nos muestra el código como es, ¿no es cierto? Podemos hacer la prueba, pero vean ustedes, borren el archivo de los símbolos, el PDB, no lo compilen, o sea, compílenlo, borren el archivo de los símbolos, cárguenlo y van a ver que acá no va a ser tan alegre. Y cuanto más compleja sea la función, va a ser mucho más complicado, no va a ser tan igual al código que nosotros hacemos. Entonces, nosotros empezamos ahora con los símbolos y todo es alegre, todo es lindo, pero esto no es siempre así, ténganlo en cuenta. Bueno, entonces acá vemos lo mismo, ¿no? Que agarra la variable i, la compara con 20, es igual prácticamente. Hay un loop, vemos que acá está el loopcito, vemos que acá la flechita esta que vuelve azul para arriba, el loopcito igual que antes. Acá, que es while o for, a bajo nivel, ni se entera, ¿no es cierto? Acá es lo mismo. O sea, son cosas de cuando uno lo programa, que lo hace for o while o lo que sea. Vemos que acá inclusive el código lo muestra como un for, ¿no es cierto? Mientras que el original es un while, para el bajo nivel es lo mismo, o sea que no le importa cómo lo hiciste, simplemente que cumpla la misma función, y esto cumple la misma función. Y bueno, cuando sale, por supuesto, viene acá a la salida, celestita, que por supuesto vuelve a restaurar el epílogo, ¿no es cierto? Vuelve a poner el stack, vuelve a poner el valor de RCP original y sale con el valor 0, que es el valor de retorno, que es un int. Bueno, entonces una vez que compara si es mayor o igual, si es mayor sale, si no, si es menor o igual viene por acá, y entonces acá hace lo mismo, imprime. Acá llama la función múltiplo de 3, vemos que hay un call, este call llama por múltiplo de 3, y el argumento se pasa en NSX, porque es un deword, en este caso sería el 1, la primera vez, y eso se lo pasa acá múltiplo de 3. Ese argumento viene acá, que es n, lo levanta, lo hace como es lo del signo, o sea que pasa el signo de AX a E de X, mueve ese 3, lo divide, hace la división entera, agarra el resto, lo chequea, hace lo mismo que antes, pero ahora si el resto es 0,
Vemos que si el resto es 0, devuelve 1, o sea que es múltiplo. Si es múltiplo de 3, o sea, porque el resto es 0, devuelve el valor 1. Al es la parte baja, la parte, digamos, de AX, la parte menor es al, digamos, sería la parte del byte, ¿no es cierto? Pues si es booleano, tiene que devolverlo en al. Entonces eso devuelve el 1 y, bueno, llega acá al retene y devuelve 1 si es múltiplo de 3. Y devuelve 0 en el caso de que la división si da 0, viene por acá, si no da 0, viene por acá, y devuelve 0 si no es múltiplo de 3. O sea, esta múltiplo de 3 siempre devuelve true si es múltiplo de 3. O sea que podemos venir acá, y entonces ese valor que está en AL lo pasa a X y lo chequea. Si es 0, significa que falló, no es múltiplo de 3, y si es 1, porque recordamos que la función devolvió a 1 si es múltiplo, viene acá y es múltiplo de 3. Y después imprime, por supuesto, el salto de línea, como hicimos antes. También, por supuesto, si lo sincronizamos, podemos ver las operaciones estas de cout, que acá ocupan 3 líneas. Después la llamada múltiplo de 3, ¿no? Que en este caso es todo esto, es if, si es múltiplo de 3, toda esta llamada al call, decide, y bueno, y ahí decide si va acá o acá. Entonces esto va ahí o ahí. Vemos que se va aprendiendo el bloque que estoy haciendo clic, y después el salto de línea, ¿no es cierto? Y devuelve 0, por supuesto. Bueno, más o menos es muy similar al anterior. Vamos a ver acá el, el mapa de estático del stack. Vemos que, igual que antes, tiene ¿cómo se llama? El shadow space. Son 4 keywords. 1, 2, 3, 4 para el shadow space. Después tenemos la variable esta, la variable local i. No hay, o sea, no agrega más espacio para los argumentos quinto y sexto, porque se da cuenta que no hay llamadas con el que usen eso, o sea que no lo pone. Y agrega esta variable local y el padding para la alineación y el return address. Entonces, bueno, con eso, cuando hace el sub RCP38, con ese padding y todo, por supuesto se alinea. Y después, cuando entra acá, vamos a ver acá en call múltiplo de 3, también vamos a hacer acá la representación estática del stack. Vemos que está el return address, y debajo está el valor n, que es el primer argumento, ¿no es cierto? Que, como siempre, en este caso, bueno, como siempre no, este compilador a veces es eso, guarda el valor que pasó por ese x, que es el primer argumento, lo guarda ahí, en el primer lugar del shadow stack, ¿no es cierto? Que está debajo de return address, por supuesto, ¿no? Entonces, return address, y acá abajo estaría el shadow stack, ¿no es cierto? Y en el primer lugar guarda el valor que pasó por RCX en el primer lugar del shadow stack que había reservado en la función anterior, y por supuesto después lo lee, hace todo lo que tiene que hacer, ¿no? Lo que hemos visto. Entonces, creo que se entiende bien que cuando nosotros estamos en la función inicial, que esto es muy importante que lo entiendan, cuando nosotros estamos en la función inicial, el shadow stack, digamos acá en la función inicial, este shadow stack, o sea, como inicialmente, cuando yo entro en la función acá, RCP está, digamos, antes de ejecutar el sub RCP38, RCP estaría acá, ¿no es cierto? Sería en esta posición, justo arriba del return address, porque acá estaría RCP, en el valor 0, sería el valor horizonte, por eso le pone 0. Cuando entra la función es el valor 0, RCP. Debajo de eso está el return address y los argumentos, que en este caso no tiene. Recordamos que al entrar el call guardaba el return address en el stack. Por eso siempre está, cuando vos entrás, siempre lo primero que ves es el return address en el stack. Y después, cuando se ejecuta el A de RCP 38, RCP pasa a estar acá arriba, y por supuesto, cuando llame a otro call, como RCP va a estar acá arriba, o sea, va a guardar el próximo return address, lo va a guardar justo en el lugar ese, arriba, digamos, donde está en ese momento, y justo abajo va a quedar el shadow stack como el primero, segundo, tercer, cuarto y quinto, sexto, séptimo argumento. Por supuesto, esto es un shadow stack, entonces significa que se pase el primer argumento, sino que puede utilizarse para guardarse. Bueno, entonces, eso es importante entenderlo, y vamos a debaguearlo. Igual es muy parecido al anterior. Vamos a debaguearlo, vamos a poner local Windows Debugger y vamos a ir ahí.
Vamos a ir ahí. Vemos que, por supuesto, el RCP está desalineado porque recién entra, siempre cuando entra a una función, ya vimos que se desalinea por el return address que guardó. Lo que acabo de decir, que cuando se entra siempre lo primero que uno ve es el return address que dejó la función anterior, porque esto viene de un call y ese call dejó este return address. Bueno, al moverse 38 para arriba va a ser el espacio, ¿no es cierto? El espacio que necesita. Y vemos que queda en 70, que termina en 0. Ahora sí está alineado a 16, mueven el 1 ahí, compara con 20 y bueno, y hace lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Bueno, esto lo teníamos que, vamos a llegar hasta acá, F4, run hasta cursor, hasta ahí. Vemos que todavía sigue alineado a 70, ¿no? Termina en 70 y sigue alineado a 16. Por supuesto, cuando yo entre ahí, lo primero que va a quedar como es la dirección esta, que es la dirección de retorno, ¿no es cierto? Al entrar se va a desalinear, va a ir hacia arriba a un lugar, vemos que ahí está el return address, ¿no es cierto? Que es donde volvería, habíamos dicho que esto volvería a acá, a 8 a BD, ¿no es cierto? Que es el lugar ese que guardo ahora, y ahora estoy ahí, acá, RCP se me movió un poquito, lo vamos a volver a poner ahí. SBD es el return address, y por supuesto lo que está acá abajo es el shadow stack, ¿no es cierto? Y ahí guardó, en el primer lugar cuando ejecuté, guardó el valor de SX, que era 1, es el argumento que se pasó 1, y lo guarda ahí en el primer lugar del shadow stack, que son estos 4, y después está el argumento 1, que realmente se pasó como, como quinto, o sea, que si se utiliza un quinto argumento, se pasaría acá, ¿no es cierto? En este caso queda la variable local que había ahí, que no se pasa como argumento, sería la variable local que estaba en la función anterior. Recuerda que debajo del shadow stack no había quinto, sexto, séptimo argumento, sino estaba la variable local esta, que era la variable local de la función padre, ¿no es cierto? Todo esto era de la función padre. Bueno, entonces divide, hace todo eso, sale, vuelve a salir. Vemos que acá como no tiene un call, vemos que acá como no hay otro call, RCP queda desalineado, no le importa, no lo ajusta, porque total acá no hay otro call. Si hubiera otro call lo ajustaría, como no hay, sigue. Devuelve 0 porque no es múltiplo. Lo chequea y viene ahí, no es múltiplo, y bueno, hace lo mismo que siempre. Entonces vamos acá y vemos que es igual que el anterior. Bueno, este ejercicio ya está. Vamos al tercero, el último. Un minutito. Bueno, vamos al último ejemplo, el 6.3. Hay 6.3, 6.4. Bueno, esto ya hay varios más. Vamos a dejarlo acá entonces porque hay más. Así hacemos una segunda parte porque se hace un poquito largo, si no, vemos que ya hay un 6.3, 6.4, 6.5. Hay varios más. Bueno, esto lo vamos a hacer en una próxima parte para que no se haga tan largo este video. Este lo vamos a terminar acá. Así que espero que les sirva, ¿no? Que terminen, que lo vean y lo puedan terminar. A ver, un minutito. Bueno, vamos despacito, no es necesario que hagamos todas las funciones de golpe, hay un montón de funciones de ejemplos, así que vamos despacio. Vimos un par y después veremos. En la próxima parte veremos las siguientes. Así no vamos a lo loco, que así la gente va sentando despacito los conocimientos. Bueno, espero que les sirvan estos videos y cualquier cosa, saben que en la lista Crack Latinos en Telegram pueden preguntar dudas, en YouTube también. Y bueno, acá estamos, cualquier cosa. Suerte. Y bueno, hoy es Navidad, bueno, eso no lo saben, algunos no lo están viendo hoy, este video lo verán más adelante, bueno, pero para los que hoy festejaron Navidad, feliz Navidad.